La boda de Jalisco, entre risas y flores, sirvieron un banquete hecho con los restos del padrino. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos pueden esconderse detrás de una celebración? ¿Cuánta oscuridad puede servirse en un plato elegante entre risas y brindis? La historia que estás a punto de escuchar no es una simple leyenda urbana, es un eco de un pasado real. Una herida en la memoria colectiva de un lugar donde la línea entre el festejo y el horror se borró con una crueldad inenarrable. Te doy la bienvenida a un relato que desafía lo imaginable. La boda de Jalisco, entre risas y flores, sirvieron un banquete hecho con los restos del padrino. Si decides quedarte, no solo conocerás los detalles de una de las historias más perturbadoras que han surgido de las bodas malditas en México, sino que también comprenderás el peso de la memoria, el precio de la resistencia y cómo las sombras del poder pueden corromper hasta el ritual más sagrado. Esta es una promesa. Una inmersión profunda en una narrativa que te mantendrá en vilo, te confrontará con preguntas incómodas sobre la naturaleza humana y, quizá, te dejará viendo con otros ojos las tradiciones que creemos conocer. El sol de mayo de 1939 caía sobre Guadalajara no como un astro benévolo, sino como una maldición ardiente que derretía el pavimento de las angostas calles del centro histórico, empapando la ciudad en una luz cegadora y despiadada. México, en aquel entonces, aún sangraba por las heridas profundas de la revolución, una violencia que había mutado pero no desaparecido, transformándose en un monstruo más sigiloso y burocrático. Los periódicos, controlados por intereses políticos, insistían en que la paz había llegado, pero en Jalisco, y especialmente en los callejones de Guadalajara, todos sabían que esa paz no era más que una máscara delgada y frágil, una tela barata que ocultaba rostros desfigurados por la desaparición y el miedo. Los desaparecidos se contaban por cientos, familias enteras aprendieron a llorar en el más absoluto silencio, porque hacer preguntas, señalar con el dedo, era firmar tu propia sentencia de muerte y arrastrar a los tuyos contigo hacia la nada. En este escenario de silencio forzado y opresión sorda, Mariana Flores caminaba por la avenida Juárez con un paquete preciado y a la vez odiado bajo el brazo, su vestido de novia, guardado en una caja de cartón que sentía cada vez más pesada. Tenía 23 años y en sus ojos del color del café recién molido habitaba una tristeza antigua, prematura, como si su juventud hubiera sido consumida por una certeza amarga. Su boda con Roberto Sandoval estaba programada para el sábado siguiente en la parroquia de San Francisco, y todo el barrio, desde el tendero hasta la costurera, hablaba del evento. No por lujo o extravagancia, Mariana era hija de Tomás, un carpintero de manos calladas, y Roberto un obrero de la fábrica textil. Sino por una razón que helaba la sangre, el padrino de la ceremonia sería don Esteban Rojas, el hombre más poderoso, rico y temido de todo Guadalajara. Don Esteban, de 52 años, no era simplemente un hombre de influencia, era una institución del terror. Controlaba las fábricas, los mercados, los permisos, la policía local e, incluso, se murmuraba que hasta las homilías de los sacerdotes los domingos tenían que pasar por su aprobación tácita. Sus manos, gruesas y anilladas, estaban manchadas con una sangre invisible que todos podían percibir, su sonrisa, un gesto calculado que nunca llegaba a sus ojos fríos como piedra de río, era capaz de helar el aliento de quien la recibía. Nadie sabía con exactitud cuántas vidas habían sido truncadas por sus órdenes, pero en cada familia, en cada vecindario, se conocía a alguien que conocía a alguien que un día salió y nunca regresó, cuyo nombre se dejó de mencionar en voz alta. Mariana lo odiaba con cada fibra de su ser, con un rencor que le quemaba el pecho, pero se encontraba atrapada en una red de la que no veía salida. Su padre, don Tomás, años atrás, en un momento de desesperación por salvar su pequeño taller de carpintería, había acudido a don Esteban para un préstamo.
La deuda, con intereses exorbitantes y cláusulas nebulosas, se había multiplicado como una enfermedad incurable, devorando no solo sus ahorros, sino su dignidad. La única forma de saldarla, según la generosa oferta de don Esteban, era que él mismo fungiera como padrino en la boda de la hija. Era un intercambio perverso, su presencia en el altar no era un honor, era el sello de propiedad final, una forma de marcar a la familia Flores y a los Sandoval como suyos, de demostrar ante toda la ciudad que hasta sus momentos más íntimos le pertenecían. El mercado de San Juan de Dios, esa mañana, bullía con una vida que a Mariana le parecía ajena y grotesca. Las voces de los vendedores se mezclaban en un coro caótico, anunciando precios en un español salpicado de palabras en náhuatl que persistían, testarudas, de generaciones mucho más antiguas. Niños descalzos correteaban entre los puestos, sus risas agudas chocando contra los arcos coloniales que sostenían el techo, mientras el aire, espeso y húmedo, se saturaba con el olor penetrante del cilantro, la carne asada en el comal, el aroma dulzón y empalagoso de las frutas tropicales que empezaban a pasarse bajo el calor, y ese olor metálico, inconfundible, a sangre fresca que emanaba de las carnicerías. Mariana avanzaba entre la multitud como un espectro, sintiendo las miradas de los desconocidos posarse sobre ella como insectos, una sensación de arrastre sobre su piel que le provocaba náuseas. Su vestido de algodón azul claro, el que su madre había bordado noche tras noche con flores diminutas, se le pegaba a la espalda a causa del sudor, y cada paso que daba le demandaba un esfuerzo monumental, como si caminara no sobre piso de cemento, sino contra la corriente poderosa de un río que quería arrastrarla de vuelta a casa, lejos de la realidad que se cernía sobre ella. Todos la reconocían. En el Guadalajara de entonces, en el intrincado barrio de San Juan de Dios, no existían los secretos a largo plazo, las paredes tenían oídos, las ventanas ojos, y los vecinos eran archivistas involuntarios de cada movimiento, cada visitante, cada suspiro fuera de lugar. La veían y sabían, era la novia de Roberto, la muchacha que se casaría bajo la sombra alargada y fría de don Esteban Rojas. Algunas de esas miradas estaban cargadas de una lástima mal disimulada, un apretón de labios que delataba compasión impotente, otras, en cambio, brillaban con un desprecio apenas velado, como si ella, Mariana, hubiera tenido elección en este martirio, como si hubiera vendido su alma voluntariamente y mereciera por lo tanto todo lo que le esperaba. Una mujer mayor, vendedora de especias con los dedos teñidos de un amarillo intenso por el azafrán que manipulaba, escupió discretamente al suelo cuando Mariana pasó junto a su puesto. El gesto era pequeño, casi un ritual, pero su intención era clara y cortante como un cuchillo, una maldición silenciosa, heredada de tradiciones tan viejas como el propio mercado. Mariana sintió el ardor de las lágrimas subiéndole por la garganta, pero se mordió el interior de la mejilla con fuerza, negándose a llorar. No aquí, no donde todos pudieran ver su derrota antes de que comenzara la batalla. Su destino la llevó finalmente al puesto de flores de doña Carmen, un rincón donde el aroma a jazmín y gardenia intentaba, sin éxito, enmascarar el olor a tierra húmeda y descomposición leve. Doña Carmen, una mujer de unos 60 años con manos arrugadas y nudulosas como raíces expuestas, tenía una mirada que había visto demasiado, que había absorbido el dolor hasta saturarse. Había perdido a su hijo mayor durante los días más crudos de la cristiada, cuando los soldados federales arrasaron su pueblo natal, Jalostotitlán, encontraron su cuerpo colgado de un mezquite, con un letrero que decía Cristero clavado en el pecho. Su hijo menor, un muchacho de apenas 19 años lleno de sueños, había desaparecido 3 años atrás, después de que don Esteban lo acusara públicamente de robar unas bobinas de hilo de una de sus fábricas. Su cuerpo nunca apareció, aunque en el barrio todos susurraban con certeza macabra que yacía en algún lugar del rancho maldito que don Esteban poseía en los límites de Tlaquepaque, un lugar del que se hablaba en voz baja y con terror.
Las dos mujeres se miraron en un silencio que se extendió pesado y denso como la melaza, un silencio que comunicaba más que 1000 palabras. En los ojos oscuros y profundos de doña Carmen, Mariana creyó ver reflejado su propio futuro, una vida de luto interminable, de preguntas que se pudren en la boca por falta de respuestas, de noches interrumpidas por gritos que nunca logran salir, atrapados en la garganta como espinas. Las flores para la boda, logró decir Mariana al fin, con una voz tan baja que casi se perdió entre el bullicio del mercado, como si al pronunciar esas palabras estuviera sellando un pacto con el destino. Doña Carmen asintió lentamente, sin una sonrisa, y comenzó a armar el ramo con movimientos deliberados pero frágiles, como si cada tallo que tocara pudiera quebrarse entre sus dedos. Envolvió rosas blancas y claveles rojos sangrientos en papel periódico amarillento por el tiempo, cuyo titular, en letras negras y gruesas, rezaba: 3 hombres desaparecidos en Tonalá, autoridades investigan. Ambas sabían la verdad detrás de ese titular: las autoridades no investigarían nada, porque las autoridades, en ese Jalisco de 1939, eran don Esteban, respondían a don Esteban, temían a don Esteban. Todo, desde el pan que se compraba hasta el miedo que se respiraba, llevaba su marca invisible, su firma de sangre y poder. Un escalofrío repentino recorrió la columna vertebral de Mariana a pesar del calor sofocante del mediodía. El mercado, de pronto, le pareció demasiado ruidoso, demasiado colorido, demasiado lleno de una vida que a ella se le escapaba entre los dedos. «Ya sabes lo que estás haciendo, niña», murmuró doña Carmen sin levantar la vista de las flores, sus palabras saliendo entre dientes apretados, cargadas de una amargura fermentada a lo largo de décadas de pérdida. Una vez que don Esteban entra en tu familia, se instala como un huésped eterno. No se va. Es como invitar a la muerte misma a sentarse a la cabecera de tu mesa, como abrirle la puerta al demonio y ofrecerle tu mejor silla. Y él no viene solo, ¿sabes? Trae consigo todo su séquito de miserias, todo el infierno que ha construido a su alrededor. No tengo opción, doña Carmen, respondió Mariana, sintiendo cómo su voz se quebraba a pesar de su férreo intento por sonar firme. Mi padre, la deuda. Tu padre es un cobarde, la interrumpió la anciana con una crudeza que cortaba como cristal. Todos los hombres de esta ciudad se han vuelto cobardes cuando se trata de enfrentar a los monstruos que ellos mismos ayudaron a crear. Prefieren sacrificar a sus hijas en el altar de la conveniencia antes que alzar la voz y defender lo que es suyo. Prefieren vivir de rodillas, arrastrándose como perros esperando una migaja de piedad, que morir de pie, aunque sea una sola vez, con la dignidad de un hombre. Tu padre tomó una decisión. Eligió su deuda sobre tu libertad. Pudo haber dicho que no desde el principio, pudo haber perdido su carpintería, su casa, todo lo material. Pero en cambio, eligió venderte a ti, y ahora se esconde detrás del manto de la víctima, de las circunstancias. No te engañes. Las palabras de doña Carmen eran duras, implacables, pero llevaban en su núcleo una verdad que Mariana no podía negar. Había visto a su padre, don Tomás, encogerse literalmente con el paso de los años, hacerse más pequeño, más callado, con cada pago atrasado, con cada nueva solicitud de don Esteban. Había visto cómo la dignidad se le caía a pedazos, hasta que del hombre fuerte y risueño que recordaba de su infancia solo quedaba un espectro temeroso. ¿Qué hubiera hecho usted?, preguntó Mariana, casi sin pensar, una pregunta que no esperaba respuesta pero que necesitaba hacer. Doña Carmen finalmente alzó la mirada, y en sus ojos Mariana no vio solo dolor, sino algo terrible y hermoso a la vez, una furia pura, indomable, que el tiempo no había logrado apagar. Yo habría quemado todo hasta los cimientos, dijo con una voz baja pero tan firme que pareció silenciar por un segundo el rumor del mercado. Habría tomado el cuchillo de mi cocina, el más afilado,
y lo habría enterrado en el corazón de don Esteban mientras dormía su sueño de ángel caído. Y si me mataban por ello, al menos me iría de este mundo sabiendo que llevé conmigo a ese monstruo, que limpié un pedacito de esta tierra de su podredumbre. Pero soy una mujer vieja ahora, niña. Mis fuerzas no son las de antes, y mi oportunidad pasó. Para mí es demasiado tarde. Pero para ti todavía hay tiempo de elegir. Todavía puedes decidir qué clase de sombra quieres que te cubra el resto de la vida. Mariana apretó los labios con tal fuerza que sintió el sabor a sangre, mientras las lágrimas, por fin, se desbordaban calientes por sus mejillas. Sabía que doña Carmen tenía razón en el fondo, pero la realidad era una jaula de hierro. Roberto le había susurrado promesas de un futuro lejano, después de la boda, tal vez podrían alejarse, escapar a la Ciudad de México o incluso cruzar la frontera hacia Estados Unidos, lejos del alcance de don Esteban. Pero en su corazón, Mariana sabía que eran solo eso, susurros, fantasías para calmar la conciencia. Don Esteban no soltaba lo que consideraba suyo, su red de control y venganza era tan extensa como invisible. Esa misma noche, cuando un manto de oscuridad pesada ya cubría Guadalajara y el sol se había hundido detrás de las montañas dejando un cielo manchado de violetas y rojos que parecían presagios de sangre, Roberto llegó a la casa de Mariana. Su aspecto no era simplemente el de un hombre cansado o nervioso, estaba transformado. Su rostro no estaba pálido, sino ceniciento, como si hubiera visto de cerca a la muerte y ésta le hubiera susurrado secretos al oído que nunca podrían olvidarse. Sus manos le temblaban de una manera tan violenta, tan fuera de su control, que tuvo que esconderlas en los profundos bolsillos de sus pantalones de mezclilla para que Mariana no las viera de inmediato. Se reunieron en el pequeño patio trasero, bajo el naranjo que don Tomás había plantado el día en que Mariana nació, un árbol que había crecido fuerte y frondoso, cuyas ramas extendidas parecían brazos protectores sobre ese espacio íntimo que había sido testigo de toda una vida. Primeros pasos, risas infantiles, lágrimas por la abuela fallecida. Pero esa noche, el árbol parecía encogerse, la luna se ocultaba tras nubes densas que se movían lentas como criaturas ominosas, y un silencio antinatural se había apoderado del lugar, hasta los grillos. Esos cantores nocturnos infalibles, habían enmudecido, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante lo que estaba por revelarse. Roberto se pasaba las manos por el cabello oscuro una y otra vez, un tic nervioso que Mariana conocía bien, pero nunca lo había visto hacerlo con tal desesperación, como si intentara arrancarse los pensamientos de la cabeza. Su respiración era irregular, entrecortada, la de alguien que ha estado corriendo o llorando en silencio durante horas. «Tengo que decirte algo», comenzó finalmente, y su voz sonó como vidrio quebrado, frágil y cortante. «Pero tienes que prometerme. Tienes que jurar que no vas a gritar, que no vas a hacer ningún escándalo. No importa lo que escuches. Si alguien nos oye, si alguien sospecha siquiera que te he contado esto, estamos perdidos. Todos». No necesitó terminar la frase. Ambos conocían las reglas no escritas de su mundo, habían visto los resultados finales de la desobediencia en cuerpos encontrados en barrancos, en casas que amanecían vacías de un día para otro sin dejar más rastro que el polvo y el misterio. Mariana sintió como su corazón daba un vuelco y luego parecía detenerse, ese instante horrible y suspendido en el aire que precede a las malas noticias, ese segundo en el que todavía existe la débil, tonta esperanza de que las palabras no serán tan terribles como la expresión del rostro que las anuncia. Reconocía esa mirada en los ojos de Roberto. Era la misma, idéntica, que había visto en su padre cuando, años atrás, con la cabeza gacha, le confesó la magnitud de la deuda con don Esteban, cuando las palabras salieron de su boca como un vómito venenoso que contaminó para siempre la inocencia de su hija. «¿Qué hiciste, Roberto?», susurró ella,
aunque una parte de ella ya no quería saber, ya intuía que algunas verdades son tan pesadas que pueden aplastar el alma que intenta cargarlas. Roberto abrió la boca, la cerró, tragó saliva con dificultad. Cuando al fin habló, las primeras palabras fueron casi incomprensibles, un murmullo tembloroso. Se aclaró la garganta con un sonido áspero que rompió el silencio del patio como un disparo. Mi hermano Javier, ¿te acuerdas de él? ¿Te acuerdas que desapareció hace ya 2 meses? Las palabras empezaron a salir ahora más rápido, como un torrente que ya no podía contener. Todos dijeron, mi familia dijo, yo mismo dije. Que se había ido a Michoacán, que le había salido una oportunidad de trabajo en una fábrica de muebles allá, que estaba bien, que pronto nos escribiría con su nueva dirección. Pero eso, todo eso era mentira, Mariana. Una mentira enorme y podrida que he tenido que cargar cada día. Hizo una pausa, tragando con dificultad como si tuviera un nudo en la garganta. Mariana podía ver el brillo de las lágrimas acumulándose en sus ojos, reflejando tenuemente la poca luz que llegaba desde la ventana de la cocina. Yo supe la verdad desde casi el principio, y fui tan cobarde, que no dije nada. Dejé que todos, que mi madre, que mi padre, que mi hermana pequeña, creyeran esa historia falsa, y me convertí en su custodio. Tragó saliva de nuevo, y cuando continuó, su tono adquirió un ritmo mecánico, como si estuviera recitando un hecho ajeno para no derrumbarse. Javier. Javier había estado robando dinero de la fábrica donde trabajaba, de la fábrica de don Esteban. No eran cantidades grandes, 50 pesos aquí, 70 allá, pensó, el pobre idiota, que en medio de tantos movimientos nadie lo notaría. Pero era dinero de don Esteban. Y don Esteban lo nota todo, Mariana. Tiene contadores que revisan cada centavo, auditores que buscan cualquier discrepancia, por minúscula que sea. Para él, es como ser Dios, ve cada pecado, por pequeño que parezca. Mariana sintió que el mundo, el patio, el naranjo, todo se inclinaba peligrosamente bajo sus pies, tuvo que apoyar una mano en la mesa rústica para no perder el equilibrio. Roberto, ¿qué estás diciendo exactamente?, preguntó, y su propia voz le sonó hueca, distante, como si viniera de otra persona. Se lo llevaron al rancho, continuó Roberto, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo físico enorme. Al rancho de don Esteban en las afueras de Tlaquepaque. Ese lugar del que todos hablan en susurros, que todos conocen pero del que nadie habla abiertamente. Ya sabes a cuál me refiero. El que tiene los muros altísimos con trozos de vidrio incrustados en la parte superior, el que tiene guardias armados con rifles en la entrada día y noche. El lugar donde la gente entra, pero no sale. Nunca sao. Mariana conocía el lugar. Todo Guadalajara lo conocía. Era el secreto a voces más grande de la ciudad, un agujero negro en el mapa donde desaparecían las disidencias, las deudas impagables, los testigos incómodos. Madres usaban su nombre para asustar a sus hijos desobedientes, esposas rezaban el rosario completo cuando sus maridos eran convocados allí. Era el corazón oscuro, la verdadera sede del poder de don Esteban, un poder que no necesitaba leyes, solo silencio y miedo. Javier, me envió una nota. Antes de que perdiera todo contacto. Roberto sacó del bolsillo de su camisa un trozo de papel doblado y arrugado infinitas veces, manchado de sudor y de algo más oscuro que Mariana no quiso identificar. La envió con un niño, un chamaco de la calle que hacía mandados en el rancho, llevando agua o limpiando. Javier le pagó 2 pesos que tenía escondidos en el forro de su zapato. El niño se arriesgó a que lo descubrieran, a que lo mataran, para traerme esto. Le pasó el papel con manos que temblaban tanto que el frágil material crujió de protesta. Mariana lo tomó y, con sumo cuidado,
lo desdobló bajo la tenue luz amarillenta que se filtraba por la ventana. La escritura era de Javier, lo reconoció, pero apenas, las letras estaban torcidas, arrastradas, algunas palabras se superponían entre sí en una urgencia desesperada, y había manchas oscuras y marrones en los bordes que hicieron que el estómago se le cerrara. Leyó. Roberto, hermano querido, si estás leyendo esto es que Miguel logró salir. Me tienen en el sótano del rancho. Son 5 hombres. Me dan de comer una vez al día, agua cada 2 días. Me preguntan nombres de otros que robaron. No sé nombres, hermano. Les digo que trabajé solo. No me creen. Cada día me hacen cosas. No puedo escribir qué cosas. Duele demasiado recordar. Duele más que el dolor mismo. Por favor, ayúdame, Roberto. Sé que papá te dijo que me olvidaras, que fingir que estoy muerto es más seguro. Pero, hermano, prefiero estar realmente muerto que seguir aquí. Te lo ruego, si me amas, termina con esto. De cualquier forma. Tu hermano, Javier. Mariana leyó la nota 1 vez, 2 veces, 3. Con cada lectura, las palabras se volvían más reales y, al mismo tiempo, más imposibles de aceptar. Sus dedos dejaron huellas de sudor en el papel ya manchado. ¿Cuándo recibiste esto? Logró preguntar, con un hilo de voz. Hace 2 meses, susurró Roberto. 3 días después de que se lo llevaron. El niño que me la trajo, me dijo que Javier estaba muy delgado, que tenía moretones por todo el cuerpo, que le faltaban 2 dientes de adelante. Me contó que todos los días se oían gritos desde el sótano, no solo de Javier, sino de otras voces también. Dijo que una vez vio cómo sacaban un cuerpo. Un cuerpo envuelto en una lona manchada de rojo oscuro, y lo cargaban en la parte de atrás de una camioneta. Nadie preguntó nada, nadie dijo una palabra. Solo lo cargaron y se lo llevaron. Roberto se limpió la cara con el dorso de la mano, dejando una mancha húmeda en su piel. Y yo no hice nada. Tenía la nota en mi mano, tenía la prueba, sabía exactamente dónde estaba mi hermano, sabía que me estaba rogando, suplicando que lo ayudara, y tuve miedo. Soy un maldito cobarde, Mariana. Tuve un miedo que me paralizó. Pensé que si intentaba algo, si iba a la policía o si trataba de organizar algún rescate de locos, don Esteban me mataría a mí también. Mataría a mi madre, a mi padre, a mi hermanita, y de todas formas Javier seguiría muriendo en ese hoyo. Mejor una vida a que ninguna, me dije. Pero es mentira. Es la mentira más grande. Se cubrió el rostro con ambas manos, y su cuerpo comenzó a sacudirse con sollozos silenciosos, tan profundos y desgarradores que a Mariana le dolió físicamente el pecho. Así que no hice nada, continuó entre jadeos. Les dije a todos que Javier estaba en Michoacán. Inventé cartas, inventé noticias, mentí cada vez que me preguntaban por él. Y cada noche, cuando me iba a dormir en mi cama, sabía que mi hermano estaba siendo torturado, a solo 10 kilómetros de distancia, en la oscuridad de un sótano. Y yo cerraba los ojos y fingía no saberlo. Mariana no supo qué decir. ¿Qué se puede decir ante una confesión así? ¿Cómo juzgar a Roberto cuando ella misma, en la intimidad de su alma, no tenía idea de qué habría hecho en su lugar? El miedo no era una emoción abstracta en su mundo. Era un veneno tangible que paralizaba los músculos, nublaba la mente y convertía a las personas en estatuas de sal, incapaces de moverse incluso cuando el fuego caía a su alrededor. Javier desapareció hace 2 meses, continuó Roberto, recuperando un poco el control, su voz adquiriendo ese tono monótono y factual de nuevo. 2 meses completos. Y en todo este tiempo, don Esteban nunca, ni una sola vez, mencionó nada.
Actuó como si nada hubiera pasado, como si Javier nunca hubiera existido. Cuando me lo cruzaba en la calle, me saludaba con esa sonrisa suya: Roberto, muchacho, ¿cómo está la familia? Como si no supiera perfectamente que tenía a mi hermano pudriéndose en su sótano. Roberto levantó la mirada, y sus ojos rojos e hinchados reflejaban una culpa que Mariana supo que nunca lo abandonaría. Pero hace 3 días. Hace 3 días, cuando fui a su hacienda para discutir los últimos detalles de la boda, me dijo algo que me heló la sangre, que me congeló el alma hasta los huesos. Me hizo sentar en su biblioteca, ese cuarto lleno de libros encuadernados en piel que estoy seguro que nunca ha abierto, pero que colecciona para aparentar ser un hombre culto. Me sirvió un vaso de tequila. El mejor, me dijo, reservado solo para ocasiones especiales. Luego se sentó frente a mí, con ese sillón de cuero que cruje, y me sonrió. Pero no era su sonrisa habitual. Era diferente. Y entonces dijo: Roberto, mi muchacho. Esta va a ser una boda que nadie, absolutamente nadie en Guadalajara, va a olvidar. El banquete será extraordinario. He conseguido carne de la mejor calidad, una carne que tiene historia familiar. Y luego, Mariana, luego se rió. Se rió de una manera que no había oído nunca, una risa baja, gutural, que me hizo entender al instante, sin lugar a dudas, que estaba hablando de Javier. Que estaba hablando de mi hermano. Mariana se llevó una mano a la boca, sintiendo como la bilis, ácida y caliente, subía por su garganta. Su mente se negaba a aceptarlo, a procesar la monstruosidad de lo que Roberto insinuaba, pero en lo más profundo de su ser, en ese lugar donde residen las verdades más oscuras, supo que don Esteban era perfectamente capaz de eso, y de cosas mucho, mucho peores. Tenemos que cancelar la boda, dijo ella, y su voz sonó firme por primera vez en semanas, aunque su cuerpo entero temblaba como una hoja. Ahora mismo. No podemos seguir con esto. Es una perversión, una maldad que no tiene nombre. No podemos ser parte de esto. Si cancelamos, don Esteban nos matará a todos, respondió Roberto con una desesperación que rayaba en la histeria contenida. A ti, a mí, a tu padre, a tu madre, no dejará a nadie con vida. Me lo dejó claro. Dice que esta boda es su forma de demostrarle a toda la ciudad que él controla todo, hasta nuestras celebraciones más sagradas, hasta nuestro amor. Si nos retractamos, será una afrenta pública que no puede dejar sin castigo. Sería nuestra sentencia de muerte firmada. Mariana se puso de pie y comenzó a caminar en círculos bajo el naranjo, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa, buscando una salida, una grieta en la pared de su prisión, sabiendo al mismo tiempo que no existía. Estaban atrapados en una telaraña tejida por una araña gigante y venenosa, y cada movimiento que hicieran solo serviría para enredarlos más. Tiene que haber algo que podamos hacer, murmuró, más para sí misma que para Roberto. Ir con alguien, con el sacerdote, con algún periodista de fuera, con... La policía trabaja para don Esteban, la interrumpió Roberto con amargura. El sacerdote recibe donaciones generosas de don Esteban para la parroquia. Los periódicos imprimen lo que él quiere que impriman. No hay nadie en esta ciudad, Mariana, que no esté en su bolsillo o que no le tema más que al diablo. Somos esclavos. Todos. Y lo peor es que fingimos ser libres. Fingimos que tenemos elección. Los días que precedieron a la boda transcurrieron para Mariana como una pesadilla de la que no podía despertar, un estado de sonambulismo angustiado donde cada hora pesaba como una losa. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes distorsionadas de Javier Sandoval, a quien apenas había conocido un par de veces, retorciéndose en la oscuridad de un sótano imaginario. Imaginaba sus gritos,
suplicando piedad que nunca llegaría, y luego, en un salto macabro de su mente, veía esa misma carne, transformada, cocinada con especias, presentada en bandejas elegantemente dispuestas mientras a su alrededor la gente reía, brindaba y celebraba, completamente ajena al horror que consumían. El jueves por la tarde, apenas 2 días antes de la ceremonia, cuando la tensión en la casa de los Flores era tan palpable que se podía cortar con cuchillo, Mariana recibió una visita inesperada que cambiaría, una vez más, el curso de todo. Doña Soledad Ramírez, una mujer de unos 40 años con un rostro severo, huesudo, y unos ojos negros como el carbón que parecían ver a través de las personas, apareció en su puerta sin previo aviso. Soledad era conocida en el barrio simplemente como la viuda, aunque nadie sabía a ciencia cierta de quién era viuda, y los rumores sobre ella eran muchos y contradictorios. Algunos decían que tenía conexiones con los restos de grupos revolucionarios que aún operaban en la sierra, otros que era una espía, otros simplemente que estaba loca. Lo cierto es que su mirada imponía respeto y una cierta distancia. «Necesito hablar contigo», dijo Soledad, sin preámbulos ni saludos de cortesía, su voz era grave y directa. «A solas. Donde nadie pueda escuchar». Mariana, impulsada por una curiosidad más fuerte que el recelo, la llevó al mismo patio trasero, al mismo banco bajo el naranjo que ya era testigo de tantas confidencias amargas. Soledad sacó una cajetilla de cigarrillos de su bolso, ofreció uno a Mariana, quien lo rechazó con un movimiento de cabeza y encendió el suyo con manos firmes. Exhaló una larga columna de humo gris que se disolvió lentamente en el aire caliente de la tarde. «Sé lo que don Esteban está planeando para tu boda», comenzó, mirando fijamente a Mariana a través del humo. «Y sé, también, lo que le hizo al hermano de tu novio. No soy la única que lo sabe. Hay otros. Otros que estamos hartos, cansados hasta la médula de vivir bajo la bota de ese hombre. Otros que todavía recordamos lo que significa respirar sin miedo, lo que se siente ser libres, aunque solo sea un recuerdo lejano». Una chispa minúscula, peligrosa, de esperanza se encendió en el pecho de Mariana, pero hizo un esfuerzo consciente por no alimentarla, por no ilusionarse. «¿Qué está diciendo, doña Soledad?» «Estoy diciendo que podemos detenerlo», respondió la mujer, y su voz bajó aún más, hasta convertirse en un susurro cargado de determinación. «Pero para eso necesitamos tu ayuda. Don Esteban va a estar vulnerable durante tu boda, rodeado de gente, con la guardia baja porque se cree intocable, inmortal. Es el momento perfecto. Quizá el único. ¿Momento perfecto para qué?», preguntó Mariana, aunque ya tenía la respuesta. Soledad la miró directamente a los ojos, y en esa mirada Mariana no vio locura, sino una claridad aterradora, una resolución absoluta. «Para matarlo», dijo, sin pestañear. «Para acabar con él de una vez por todas». Mariana sintió que el tiempo se detenía. La brisa leve que agitaba las hojas del naranjo cesó, el canto lejano de un pájaro se apagó, incluso el latido de su propio corazón pareció suspenderse en un vacío silencioso. «Está usted loca», logró susurrar al fin. «Es imposible. Él siempre tiene hombres armados a su alrededor, vigilando cada movimiento. Nos matarían a todos antes de que pudiéramos acercarnos a 10 metros de él». «No, si lo hacemos bien», respondió Soledad con una calma que resultaba inquietante. «No, si usamos el elemento sorpresa y la propia arrogancia de don Esteban en su contra. Tiene un ritual, un vicio de poder, en cada celebración importante a la que asiste, prueba la comida primero, especialmente el plato principal. Es su forma de demostrar dominio, de humillar simbólicamente a sus anfitriones, de decir, hasta lo que entra en tu cuerpo me pertenece. Podemos usar eso. Envenenar su plato, solo el suyo. Algo potente,
pero que tarde un poco en hacer efecto, para no levantar sospechas inmediatas. Pero necesito que me digas todo, Mariana. Exactamente cómo será la ceremonia, quiénes son los meseros, a qué hora llegará él, dónde se sentará, quién servirá su mesa. Cada detalle, por mínimo que parezca, es crucial. Mariana guardó silencio por lo que pareció una eternidad. Sabía que lo que Soledad proponía era una locura, un acto probablemente suicida que podía llevarlas a todas a una muerte lenta y terrible en el rancho de Tlaquepaque. Pero también sabía, con una certeza que le quemaba el alma, que no podía vivir el resto de sus días sabiendo que había participado, aunque fuera como espectadora forzada, en un banquete que contenía los restos de Javier Sandoval. No podía convertirse en cómplice de esa monstruosidad por omisión. Si iba a morir, al menos que fuera luchando, intentando derribar al monstruo, aunque fuera a costa de su propia vida. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted?, preguntó finalmente, mirando fijamente a Soledad, buscando en su rostro alguna señal de engaño o falsedad. Sin decir una palabra, Soledad se levantó la manga izquierda de su blusa sencilla de algodón, revelando ante los ojos de Mariana una cicatriz profunda, irregular y violácea que recorría su antebrazo desde el codo hasta la muñeca, una marca que hablaba de un dolor intenso y deliberado. Don Esteban mató a mi esposo hace 5 años, dijo, y su voz, por primera vez, mostró una grieta, un temblor de emoción contenida. No fue una muerte rápida. Lo torturaron durante 3 días completos en ese mismo rancho del que te habló Roberto, antes de decidir que había tenido suficiente. Luego me lo enviaron de vuelta. En pedazos. Un dedo cada día, durante una semana, en una cajita elegante, con una nota que decía, por desleal. Mi esposo había intentado organizar a los obreros de la fábrica de calzado, pedir mejores condiciones. Esta cicatriz, dijo, pasando los dedos por la carne levantada, me la hice yo misma el día que decidí que el miedo no gobernaría más mi vida. He estado esperando, pacientemente, el momento exacto para cobrar esa deuda. Tu boda, Mariana, es ese momento. Es la oportunidad que he estado esperando. Mariana sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o de autocompasión, eran lágrimas de rabia, de una furia pura y justa que ardía en su interior como un horno. Rabia contra don Esteban, contra su padre por su cobardía, contra Roberto por su silencio inicial, contra un mundo que permitía que los monstruos caminaran como reyes y las personas decentes tuvieran que arrastrarse en la sombra. Dígame entonces, dijo, secándose las mejillas con el dorso de la mano, su voz ahora firme y clara. ¿Qué necesita que haga? Los siguientes 2 días se convirtieron en un torbellino de actividad febril y conspiración clandestina. Mariana le contó todo a Roberto esa misma noche, y su reacción fue un espejo de su propio viaje emocional, primero la negación absoluta, el terror puro, luego un llanto desconsolado de culpa y desesperación, y finalmente, una aceptación resignada pero determinada. Comprendieron que no tenían opción. O morían intentando acabar con don Esteban, o vivían el resto de sus días como fantasmas culposos, esclavos de un tirano. Soledad, por su parte, resultó ser una organizadora meticulosa. Introdujo a Mariana y a Roberto a un pequeño círculo de otros 3 hombres y 2 mujeres, cada uno con una historia personal de horror vinculada a don Esteban. Un padre cuyo hijo había desaparecido después de un altercado de tránsito con uno de los camiones de don Esteban, una hermana que buscaba a su hermano, periodista de un pequeño diario local que había publicado una nota crítica, un antiguo contador que sabía dónde estaban enterrados los libros falsos. Eran un mosaico de dolor y de sed de justicia. El plan que idearon era aparentemente simple, pero dependía de una coordinación perfecta y de que ningún elemento fallara. Don Esteban llegaría a la boda con sus 2 guardaespaldas personales, Héctor y Ramiro, pero por protocolo,
como padrino, se sentaría en la mesa principal junto a los novios y sus padres inmediatos. Durante el banquete, como era su costumbre, probaría el plato principal primero, antes que nadie. Soledad había conseguido, a través de contactos que no quiso detallar, un veneno especial, un compuesto a base de ciertas plantas de la región que era indetectable al gusto y al olfato, y cuyo efecto comenzaba de manera casi imperceptible unos 30 minutos después de la ingestión, para luego provocar una parálisis rápida y fatal. Mariana, desde su lugar en la mesa, tendría que asegurarse, con señales discretas, de que el plato específicamente preparado para don Esteban, identificado por una marca casi invisible en el borde, fuera el que le sirvieran y de que nadie más lo probara por error. La mañana del sábado, el día de la boda, amaneció con un cielo de un azul despejado y brillante, un día perfecto que parecía burlarse cínicamente de la tragedia que se preparaba. La parroquia de San Francisco, con sus piedras centenarias, estaba adornada con guirnaldas de flores blancas y listones dorados que colgaban de los arcos. Los bancos de madera oscura se fueron llenando poco a poco de invitados, muchos de los cuales habían acudido no por alegría o afecto, sino por el miedo visceral a las consecuencias de declinar una invitación del propio don Esteban Rojas. Todos conocían las reglas, su presencia era obligatoria, su ausencia, una ofensa mortal. Mariana se vistió en la sacristía de la iglesia, un cuarto pequeño y lúgubre que olía a cera y a incienso viejo. Sus manos temblaban de manera incontrolable mientras su madre, María Elena, una mujer menuda y de pocas palabras que había aprendido hace mucho el arte de la invisibilidad, le abrochaba minuciosamente los botones de la espalda del vestido blanco de algodón. Mientras peinaba con ternura el cabello oscuro y lacio de su hija, María Elena se inclinó y, en un susurro tan leve que casi se perdió en el silencio de la habitación, dijo: «Sé lo que vas a hacer». Mariana se quedó inmóvil, helada. «Tu padre no lo sabe, está demasiado encerrado en su propio miedo para ver nada». «Pero yo he visto esa mirada antes. La vi en los ojos de las mujeres de mi pueblo durante la revolución, cuando los federales llegaban. Es la mirada de alguien que ya ha tomado una decisión, de alguien que ha calculado el precio y ha decidido que prefiere morir de pie, con la cabeza alta, que vivir de rodillas el resto de sus días». Mariana se giró bruscamente para mirar a su madre, sorprendida por la lucidez y la dureza de sus palabras. «¿Cómo? Porque yo tuve esa misma mirada una vez», continuó María Elena, y su voz se quebró por primera vez en años. «Hace 25 años, cuando los federales quemaron mi pueblo hasta los cimientos, maté a 2 soldados con mis propias manos, con un cuchillo de cocina, antes de que me atraparan. Me violaron, me dieron por muerta y me dejaron tirada entre los escombros. Algo dentro de mí murió ese día, es verdad. Me volví cobarde, Mariana. Me volví como tu padre, callada, sumisa, tratando de pasar desapercibida. Pero tú no tienes que ser así. No permitas que este miedo te defina. Haz lo que tengas que hacer. Lo que tu corazón te diga que es correcto, aunque duela, aunque cueste todo». Madre e hija se abrazaron entonces, en un silencio cargado de comprensión y de una tristeza infinita, compartiendo en ese instante un lazo más fuerte que cualquier palabra. Luego, María Elena terminó de colocar con cuidado el velo sencillo sobre la cabeza de Mariana, le dio un beso en la mejilla y salió de la sacristía sin volver la vista atrás, su espalda recta como si cargara con el peso de generaciones. La ceremonia comenzó con los acordes desafinados del órgano de tubos llenando la nave de la iglesia de un sonido solemne y un poco lúgubre. Mariana caminó por el pasillo del brazo de su padre, don Tomás, quien lucía incómodo y fuera de lugar en su traje prestado, demasiado holgado en los hombros. Él evitaba mirar a los ojos a su hija, incapaz de sostener la mirada y enfrentar la montaña de culpa que lo consumía por dentro.
Roberto esperaba en el altar, de pie junto al padre Ignacio, y su aspecto era el de un hombre a punto de ser ejecutado. Pálido como la cera de una vela, con los ojos desorbitados y fijos en Mariana como si ella fuera el único punto de anclaje en un mundo que se desmoronaba. Y allí, en el primer banco del lado derecho, ocupando el espacio como si fuera un trono, estaba don Esteban Rojas. Vestía un traje negro impecable, recién planchado, con un pañuelo de seda rojo sangre asomando en el bolsillo del pecho. Su cabello canoso, engominado y peinado hacia atrás, brillaba bajo la luz que se filtraba por los vitrales. A su lado, como dos centinelas esculpidos en piedra, estaban sus guardaespaldas, Héctor y Ramiro, hombres de constitución poderosa, con rostros marcados por cicatrices y las protuberancias inequívocas de sus armas bajo las chaquetas. Don Esteban observó a Mariana avanzar por el pasillo con una mirada que la hizo sentirse completamente desnuda y expuesta, una mirada que parecía diseccionarla, como si pudiera ver a través del tul del velo y leer los pensamientos de conspiración que bullían en su mente. Pero no, era imposible. Nadie podía saber. El padre Ignacio, un sacerdote anciano de voz temblorosa y manos artríticas que aferraban el misal como a un salvavidas, condujo la ceremonia con una velocidad inusual, como si quisiera terminar aquel sacramento lo antes posible y alejarse de allí. Las palabras tradicionales, «aceptas a este hombre como tu legítimo esposo», resonaron en el espacio vacío, huecas, carentes de significado, como si incluso Dios hubiera decidido ausentarse de ese lugar en particular. Cuando llegó el momento de pronunciar su sí, acepto, Mariana tuvo que forzar cada sílaba, sintiendo como cada una rasgaba su garganta como esquirlas de vidrio. El sonido de esas dos palabras cayó en la iglesia silenciosa no como una promesa, sino como una sentencia de muerte confirmada. La recepción se llevó a cabo en el patio interior de la Casa de los Flores, un espacio modesto que la familia había decorado con manteles prestados, faroles de papel y guirnaldas de colores que colgaban entre las ramas de los árboles frutales. Se habían dispuesto mesas largas con tablones sobre caballetes, cubiertas con telas blancas que no lograban ocultar del todo su antigüedad. En el centro de cada una, arreglos de flores, ya un poco mustias por el calor, intentaban dar un toque de festividad. La banda de mariachis que don Esteban había insistido en contratar personalmente tocaba con brío en una esquina, sus trompetas a veces desafinando en un esfuerzo por ahogar con sonido la tensión palpable que llenaba el aire. Don Esteban ocupó el lugar de honor en la mesa principal, situado entre Mariana y Roberto, y su sola presencia parecía deformar el espacio a su alrededor, como un campo gravitatorio de opresión. Bebía tequila directamente de una botella de cristal tallado, brindaba por todo y contaba anécdotas que nadie se atrevía a no encontrar graciosas, forzando risas que sonaban falsas y nerviosas. Sus guardaespaldas se habían posicionado en puntos estratégicos alrededor del perímetro del patio, observando a los invitados con ojos inexpresivos pero alertas, entrenados para detectar el más mínimo gesto fuera de lugar. La comida comenzó a servirse, llevada por meseros del barrio, jóvenes que conocían a las familias y que trabajaban ese día por un poco de dinero extra. Llegaron las bandejas humeantes de arroz rojo, los frijoles refritos, las tortillas recién hechas a mano. Y luego, el centro de todo, el plato principal, carnitas. La carne, dorada y crujiente, desprendía un aroma especiado y tentador que, en cualquier otra circunstancia, habría sido delicioso. Pero a Mariana le revolvía el estómago. No podía apartar la vista de los trozos que se servían, imaginando el origen que Roberto le había sugerido. «Un brindis», exclamó don Esteban de pronto, levantando su vaso lleno de tequila dorado. «Por los novios. Por el amor, claro. Pero sobre todo, por la lealtad. Porque la lealtad es la virtud más importante en este mundo. Quien traiciona la lealtad, traiciona todo lo que vale la pena».
Todos los invitados alzaron sus vasos, algunos con manos temblorosas, y bebieron un sorbo, mientras Mariana buscó con la mirada entre la multitud. La encontró, Soledad, disfrazada con un delantal de mesera, servía comida en una de las mesas del fondo. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo, y Soledad hizo un movimiento casi imperceptible con la cabeza. Era la señal. El plato estaba listo. El veneno estaba en su lugar. Miguel, uno de los meseros y parte del círculo de Soledad, se acercó entonces a la mesa principal llevando una bandeja de madera pulida. En ella destacaba un solo plato, con una porción generosa de carnitas que parecía idéntico a todos los demás salvo por un detalle minúsculo. En el borde del plato de cerámica blanca, alguien había tallado, casi invisible, el dibujo de una flor de cempasúchil. Era la marca. Don Esteban, dijo Miguel con una voz que logró sonar respetuosa y calmada, este plato es especial. Lo preparó personalmente la cocinera en su honor, como padrino. Es un detalle de la familia Flores y Sandoval para agradecer su presencia. Don Esteban miró el plato, luego miró a Miguel con los ojos entrecerrados, y por un instante eterno y aterrador, Mariana pensó que todo había sido descubierto, que su mirada de lince había detectado la trampa. Pero entonces, don Esteban esbozó su amplia sonrisa de dientes perfectos y blancos. Así me gusta. Respeto y reconocimiento. Eso es lo que valoro. Tomó su tenedor y, sin vacilar, tomó un primer bocado grande, masticando con gusto, saboreando la carne. Luego un segundo, y un tercero. Mariana observaba, sin respirar, cada movimiento de su mandíbula, cada trago. El reloj en su mente comenzó a correr, 30 minutos. 30 minutos era todo lo que tenían que esperar. 30 minutos y don Esteban Rojas, el cáncer de Guadalajara, estaría muerto, y quizá, solo quizá, la ciudad podría respirar aliviada, aunque fuera por un tiempo. Pero entonces, después del tercer bocado, don Esteban se detuvo. Dejó el tenedor sobre el plato con un clic metálico que, en el silencio repentino del patio, sonó como un disparo. Todas las conversaciones murieron de golpe. Mariana sintió que su sangre se convertía en hielo. Este sabor, murmuró don Esteban, su voz extrañamente suave, pensativa. Es interesante. Muy particular. Único. Héctor, su guardaespaldas principal, se acercó de inmediato, su mano descansando sobre la protuberancia de su arma. ¿Algún problema, jefe? Don Esteban no le respondió. En cambio, dirigió su mirada primero a Mariana, con una expresión completamente indescifrable, luego a Roberto, luego a Miguel, que seguía parado cerca de la mesa, y finalmente, su mirada barrió el patio hasta posarse en Soledad, que estaba congelada junto a una mesa lateral. Traigan a la cocinera, ordenó don Esteban, y su voz ya no era suave, era una lámina de acero frío. Ahora. Dos de sus hombres salieron disparados hacia la cocina, una construcción anexa a la casa, y regresaron arrastrando a Lucía Mora, la mujer que había sido contratada para preparar la comida del banquete. Lucía, de unos 50 años, madre de 5 hijos, había aceptado participar en el plan porque, como muchos, tenía una cuenta pendiente. Don Esteban había ordenado la muerte de su esposo, un panadero, años atrás por una deuda similar. Ahora, siendo arrastrada frente a la mesa principal, su rostro estaba blanco como la cal, sus ojos desbordados de un terror puro. ¿Tú preparaste esta comida?, preguntó don Esteban, sin levantar la voz, pero cada palabra caía como un martillazo. Sí, don Esteban, tartamudeó Lucía. La preparé exactamente como usted indicó. Con la carne que usted mismo proporcionó. Entonces cómete un bocado, dijo él, señalando con un dedo hacia su propio plato, el plato que acababa de probar.
De este plato. Ahora. Lucía miró el plato, luego a don Esteban, y en sus ojos Mariana vio el destello de la comprensión absoluta y terrible. La mujer sabía, porque era parte de la conspiración, que ese plato estaba envenenado. Si lo comía, moriría en cuestión de minutos. Pero si se negaba, don Esteban la mataría allí mismo, delante de todos. Yo no tengo hambre, don Esteban, murmuró, y su voz era apenas un hilo de sonido. No te estoy preguntando si tienes hambre, replicó don Esteban, y con un movimiento rápido y fluido, sacó una pistola automática negra del interior de su chaqueta y apoyó el cañón directamente en la frente sudorosa de Lucía. Te estoy ordenando que comas. El patio entero se sumió en un silencio absoluto, pesado, opresivo. Hasta los mariachis habían dejado de tocar, sus instrumentos colgando inertes de sus manos. Todos los invitados, 100 rostros pálidos, observaban la escena con los ojos desorbitados, paralizados por un miedo ancestral. Mariana quería gritar, quería levantarse y arrebatarle el arma, pero sus músculos no respondían, petrificados. Lucía, con manos que temblaban violentamente, tomó el tenedor que don Esteban le acercó, pinchó un pequeño trozo de carne del plato, y llevándoselo a la boca con movimientos espasmódicos, lo masticó una vez, 2 veces, y tragó. Luego, comenzó a llorar en silencio, grandes lágrimas que surcaban sus mejillas sin que emitiera ningún sonido. Don Esteban observó esto con una expresión de satisfacción cruel, casi lúdica. Luego, se volvió hacia la multitud, su pistola todavía en la mano, aunque ahora apuntando al suelo. ¿Saben qué es lo que más me divierte de ustedes, gente de Guadalajara?, dijo, y su voz ahora era clara, potente, proyectándose en el silencio. Es que piensan que son inteligentes. Piensan que pueden conspirar a mis espaldas, que pueden planear mi muerte en la oscuridad, y que yo, que tengo ojos y oídos en cada rincón de esta ciudad, no me voy a dar cuenta. Pero yo siempre me doy cuenta. Siempre. Se volvió de nuevo hacia Mariana y Roberto, y en ese momento, en el fondo de sus ojos, Mariana vio algo que le dijo que todo había terminado. No solo el plan, sino sus vidas, sus esperanzas, todo. Supe de este complot desde hace días, continuó don Esteban, caminando lentamente a lo largo de la mesa principal, como un profesor dando una lección. Miguel, aquí presente, es un traidor. Soledad Ramírez, allá atrás, es una traidora. Lucía, esta pobre mujer que acaba de firmar su sentencia, también. Y media docena más. Pero los dejé seguir, ¿saben por qué? Porque quería ver hasta dónde llegaban. Quería darles un poco de esperanza, un atisbo de posibilidad, para luego arrebatársela de la manera más contundente. Es una lección que nunca olvidarán. Se acercó a Mariana, inclinándose hasta que su rostro estuvo a centímetros del de ella, y pudo oler el alcohol y el tabaco en su aliento. Y tú, mi querida ahijada, eres la más ingenua de todos, ¿de verdad creíste que podrías envenenarme en tu propia boda, que yo, Esteban Rojas, comería de un plato marcado y no lo sabría? ¿Cómo? ¿Cómo? Logró susurrar Mariana, su mente un torbellino de confusión y horror. Porque cambié los platos, estúpida, respondió él con una risa seca, cortante. Hace 20 minutos, mientras todos estaban distraídos con el baile de los recién casados, el plato que acabas de ver probar a la cocinera, el que creías envenenado, era uno de los platos normales, de los que comerá todo el mundo. El plato verdadero, el que Miguel trajo específicamente para mí con esa flor tallada, ya está en el estómago de otra persona. Mariana sintió que su corazón se convertía en una piedra helada en su pecho. Su mirada, desesperada, recorrió el patio, buscando comprender, hasta que se posó en su padre, don Tomás, sentado solo en una mesa lateral, algo apartado.
Su padre la miraba con una expresión extraña, vidriosa, confundida. Tenía manchas de salsa en su camisa blanca, y su plato. Su plato estaba vacío. Limpio. No, susurró Mariana, y fue un sonido desgarrado, animal. Por favor, no. Sí, dijo don Esteban con una satisfacción obscena. Tu querido padre, tan desesperado por congraciarse, por demostrar su lealtad incondicional, comió el plato especial hace exactamente 25 minutos. Le indiqué cuál era, le dije que era un honor reservado para el más leal de los invitados, y él, sin dudarlo, sin hacer una sola pregunta, lo devoró todo. En unos 5 minutos comenzarán los espasmos. En 10, estará muerto. Una muerte dolorosa, te lo aseguro. Pero una muerte leal. Mariana no lo escuchó terminar. Se lanzó de su silla, corriendo entre las mesas, cayendo de rodillas frente a su padre. Don Tomás la miraba sin comprender, su rostro empezaba a tomar un tono grisáceo, y una fina capa de sudor frío le cubría la frente y el labio superior. Papá, papá, mírame, sollozaba Mariana, tomándole la cara entre sus manos. Lo siento mucho, no debió ser usted. ¿Qué está pasando, Marianita?, murmuró don Tomás, su voz débil, lejana. No me siento bien, me duele, aquí. Se llevó una mano al estómago. En ese momento, María Elena apareció como una sombra a su lado, su rostro, normalmente sereno, estaba descompuesto por un horror puro, primitivo. Tomó a su esposo en sus brazos, y justo entonces comenzaron las primeras convulsiones. Don Tomás se arqueó violentamente, su cuerpo se sacudió con espasmos incontrolables, una espuma blanca y espesa brotó de sus labios. Sus ojos, llenos de un miedo y una confusión insondables, se clavaron en los de su hija, buscando una respuesta que nunca llegaría. Esto es lo que pasa cuando se conspira contra mí, anunció don Esteban, paseándose ahora como un actor en el escenario, mientras todos los invitados observaban, hipnotizados por el horror. Esto es lo que pasa cuando olvidan quién hace las reglas en esta ciudad. Yo soy la ley aquí. Yo soy el que decide quién vive y quién muere. Y cualquiera que piense diferente terminará como este pobre idono, tragándose su propia traición. Don Tomás emitió un último sonido, un gorgoteo ahogado y profundo, y luego su cuerpo se relajó por completo en los brazos de su esposa, inmóvil. María Elena no lloró. Permaneció allí, acunando el cuerpo sin vida de su marido, con una expresión en su rostro que Mariana nunca, en el resto de su vida, lograría olvidar, era odio. Odio puro, destilado, absoluto, un sentimiento tan intenso que parecía irradiar de ella como un calor negro. Don Esteban se giró hacia sus guardaespaldas. Llévenselos a todos. Los conspiradores. Ya saben qué hacer con ellos. La eficiencia fue brutal. Héctor, Ramiro y otros 2 hombres que aparecieron de la nada se abalanzaron sobre Miguel, Soledad, Lucía, que ya comenzaba a desplomarse, los efectos del veneno haciéndose presentes, y otros 3 rostros que Mariana reconoció del grupo de resistencia. Los arrastraron fuera del patio entre gritos, súplicas y forcejeos inútiles. Mariana sabía, con una certeza que la enfermó, lo que les esperaba. El rancho de Tlaquepaque. El sótano. Y luego, la desaparición eterna. Don Esteban se acercó entonces, por última vez, a Mariana y a Roberto, que seguían junto al cuerpo de don Tomás, paralizados. En cuanto a ustedes 2, dijo, y ahora su voz era casi paternal, lo que lo hacía aún más aterrador. No los voy a matar. Eso sería demasiado compasivo, demasiado fácil. En cambio, van a vivir. Van a vivir con esto. Mariana, tú mataste a tu propio padre. Roberto,
tú fracasaste en vengar a tu hermano y fuiste cómplice de la muerte de tu suegro. Y ahora van a seguir con esta farsa. Se van a ir de luna de miel, van a regresar, van a construir una vida juntos. Y cada vez que se miren a los ojos, cada vez que se toquen, van a recordar este momento. Este es su castigo, la memoria. Se inclinó, bajando su voz a un susurro venenoso que solo ellos podían oír. Y si alguna vez, en cualquier momento de sus largas y miserables vidas, intentan algo en mi contra nuevamente, no serán solo ustedes los que paguen. Será cada miembro de sus familias, cada amigo, cada conocido. Los haré desaparecer uno a uno, lentamente, y los haré presenciar cada muerte antes de decidir que es hora de acabar con ustedes. ¿Está claro? Mariana, anulada, rota por dentro, solo pudo asentir con la cabeza, mientras las lágrimas corrían silenciosas por su rostro, limpiando el polvo del suelo de sus mejillas. Don Esteban se enderezó, dio una palmada y anunció con voz estentórea que continúe la fiesta. Sigan comiendo, sigan bebiendo. Después de todo, esto es una celebración. Los mariachis, aterrorizados, atacaron sus instrumentos con una energía frenética y desafinada. Los invitados, en estado de shock, volvieron mecánicamente a sus platos, levantaron sus vasos con manos temblorosas, forzaron sonrisas y conversaciones triviales, participando todos en una grotesca y macabra parodia de alegría, conscientes de que estaban atrapados en una pesadilla de la cual no habría despertar. Las semanas y meses que siguieron a la boda fueron el capítulo más oscuro en la vida de Mariana Flores. Su madre, María Elena, se encerró en su habitación y apenas volvió a hablar. Cuando lo hacía, era para maldecir en voz baja, con una amargura que envejeció prematuramente su rostro. Roberto y Mariana se mudaron a un pequeño apartamento en una zona modesta de Guadalajara, un regalo de bodas de don Esteban que en realidad era una jaula dorada y vigilada. Vivían bajo la constante sensación de ojos observándolos, de que cada paso, cada compra, cada visita estaba siendo registrada. Las noticias sobre los conspiradores fueron llegando en fragmentos desgarradores, como siempre ocurría. El cuerpo de Lucía Mora fue encontrado en un callejón del barrio de Oblatos, mostrando signos de tortura brutal, una advertencia explícita. Miguel desapareció sin dejar rastro, y el rumor insistente decía que había sido llevado al rancho y que nunca más se supo de él. Soledad Ramírez resistió más, según los susurros, aguantó varios días de interrogatorios, pero al final también se esfumó en la nada. Su cuerpo nunca apareció, convirtiéndose en una más de las fantasmas de la ciudad. Guadalajara, por su parte, siguió su curso. Las fábricas de don Esteban funcionaban a toda capacidad, los mercados estaban abarrotados, la vida cotidiana fluía con una normalidad espeluznante. Pero si antes había un miedo sordo, ahora había un silencio nuevo, más profundo, más absoluto. La gente había aprendido la lección final, ni siquiera pensar en resistir servía de algo. Don Esteban lo sabía todo, lo controlaba todo, era omnipresente como un dios pagano, pero infinitamente más vengativo y cruel. 2 meses después de la boda, cuando la herida de la muerte de su padre aún era una llaga abierta y supurante, Mariana recibió una invitación que no era tal. Era una nota escrita a mano, con la caligrafía pulcra y segura de don Esteban, entregada por uno de sus hombres en persona. Decía: querida hijada, es hora de que conozcas la verdad completa sobre tu boda y sobre tu familia. Ven sola a mi hacienda mañana al mediodía. No es una solicitud. E.R. Mariana supo que no tenía opción. Le dijo a Roberto que la esperara, que no hiciera nada imprudente, y tomó el autobús polvoriento que recorría el camino hacia las afueras de Tlaquepaque.
La hacienda de don Esteban se alzaba ante ella como un castillo medieval trasplantado a la tierra árida jalisciense, con sus muros altos, sus rejas de hierro forjado y una atmósfera de impenetrable solemnidad. Los guardias en la entrada la reconocieron de inmediato y la hicieron pasar sin una palabra, conduciéndola a través de patios inter y ores sombríos hasta un comedor opulento y oscuro, con pesados muebles de madera oscura y retratos de antepasados severos mirando desde las paredes. Don Esteban la esperaba sentado a la cabecera de una mesa larga suficiente para 20 personas. Frente a él, solo había un plato cubierto por una campana de plata brillante. Mariana, querida ahijada, dijo con una falsa calidez que sonó aún más perturbadora en la quietud del lugar. Me alegra que hayas venido. Siéntate, por favor. Mariana se sentó en el extremo más alejado de la mesa, poniendo la mayor distancia posible entre ellos. ¿Por qué me trajo aquí?, preguntó, y su voz sonó extrañamente estable en esa habitación que parecía absorber todo sonido. Don Esteban se reclinó en su gran sillón de respaldo alto, encendiendo un cigarro grueso con una cerilla que raspó con estruendo. Porque hay una pieza del rompecabezas que te falta. Una verdad que, estoy seguro, hará que todo lo que has vivido tome un sentido diferente. ¿Recuerdas lo que te dije en la boda, sobre el plato envenenado y tu padre? Mariana asintió lentamente, sin apartar la mirada de él. Te mentí, confesó don Esteban, y soltó una risa baja. Tu padre no comió ese plato por error, ni porque fuera un tonto leal. Lo comió porque yo se lo ordené. Le mostré el plato con la marca, le dije que contenía veneno, que tú y tu novio habíais conspirado para matarme, y que la única forma de redimir a su familia, de demostrar que todavía era leal a mí, era comerse ese veneno en mi lugar. ¿Y sabes qué hizo tu querido, valiente padre? Hizo una pausa dramática, exhalando humo. Lo comió. Sin vacilar. Sin protestar. Eligió morir, con tal de no enfrentarme, de no tener que elegir entre su hija y el monstruo que lo controlaba. Esa es la clase de hombre que era tu padre. Un cobarde hasta el último suspiro. Está mintiendo, susurró Mariana, pero las palabras sonaron huecas, sin convicción, porque en el fondo de su alma una voz le gritaba que era la pura verdad. Ah, pero hay más, continuó don Esteban, disfrutando visiblemente del momento. Levantó la campana de plata del plato frente a él. Debajo no había comida. Había una fotografía. Una fotografía antigua, sepia, con los bordes desgastados. Mariana, con el corazón en un puño, se inclinó un poco para ver mejor. Era una imagen de dos hombres jóvenes, quizá de 25 años, vestidos con ropas militares informales, con rifles en las manos y sonrisas amplias, triunfales. Uno de ellos era, sin lugar a dudas, un don Esteban mucho más joven, con ojos llenos de esa misma arrogancia. El otro era su padre. Don Tomás Flores. Y detrás de ellos, desenfocado pero claramente visible, había una pila de cuerpos. Esta foto es de 1915, explicó don Esteban, con un tono casi pedagógico. En lo más crudo de la revolución. Tu padre y yo no éramos solo soldados en el mismo bando, Mariana. Éramos hermanos. Hermanos en la violencia, en el saqueo, en la masacre. Tu padre mató a más gente de la que yo podría contar. Violó mujeres, quemó pueblos enteros, torturó prisioneros por diversión o por información, y lo hacía, con gusto. Con verdadero placer. No era el carpintero pacífico que criaste. Era un lobo, igual que yo. No, negó Mariana, pero era un rechazo automático, su mente luchando por no aceptar la imagen que tenía frente a sus ojos. Cuando terminó la guerra, siguió don Esteban, tu padre quiso cambiar de piel. Quiso olvidar. Se hizo el hombre pacífico,
el artesano, el padre de familia. Pero yo nunca olvidé. Y por eso siempre tuve control sobre él, Mariana. No solo por la deuda de dinero, sino porque conocía su secreto. Conocía al monstruo que llevaba dentro, y él sabía que si alguna vez se le ocurría desafiarme, yo desenterraría ese pasado y se lo mostraría al mundo, a su familia, a ti. Esa era su verdadera prisión. Don Esteban se levantó y comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa, acercándose a ella. El banquete de tu boda, esa carne especial que sirvieron, no era Javier Sandoval. Javier está vivo, trabajando en una de mis fábricas en Monterrey, castigado, pero vivo. Todo ese cuento fue un invento, una presión psicológica, un juego para ver hasta dónde podía llevarlos, para ver si Roberto sería capaz de cualquier cosa por su hermano. La carne era cerdo, Mariana. Solo cerdo. Pero ustedes se lo creyeron, porque necesitaban creer que yo era el único monstruo en esta historia. Eso los hacía sentir más puros, más inocentes. La verdad, querida ahijada, dijo, colocándose ahora justo detrás de ella, su aliento caliente en su nuca, es que no hay héroes aquí. Tu padre era un monstruo. Yo soy un monstruo. Y ahora, tú también lo eres, porque en tu afán por detenerme, mataste a tu propio padre por una causa que ni siquiera era real. Bienvenida a Jalisco. Bienvenida a México. Este es el país que hemos construido entre todos, un lugar donde todos estamos manchados de sangre y todos fingimos no verla. Mariana encontró su voz, una voz ronca por la emoción contenida, pero sorprendentemente firme. ¿Por qué? ¿Por qué me trajo aquí solo para decirme esto? ¿Para romperme del todo? Don Esteban volvió a su asiento, y por un instante, en su mirada, Mariana creyó ver algo que no era crueldad, sino algo parecido a una tristeza profunda, casi paternal. Porque quiero que entiendas algo fundamental sobre esa libertad con la que tanto sueñas. La libertad es una ilusión, Mariana. Siempre has sido esclava. Esclava de los secretos de tu padre, esclava de la deuda, esclava de tu propio idealismo ingenuo. Yo no te quité la libertad. Es que nunca la tuviste para empezar. Esta es la verdadera lección. La única que importa. Mariana se puso de pie, sus piernas temblaban pero la sostuvieron. Se equivoca en algo, don Esteban, dijo, y su voz resonó con una claridad nueva en el comedor vacío. Puede que yo sea un monstruo ahora. Puede que todos lo seamos aquí. Pero eso no significa que tengamos que seguir siéndolo. La libertad no es algo que te regalan. Es algo que se toma, algo por lo que se lucha, aunque el precio sea todo lo que tienes. Y algún día, aunque yo no viva para verlo, este país será libre de gente como usted. De gente como mi padre. De la mentira. Don Esteban se rió entonces, pero no fue su risa habitual de triunfo o desprecio. Fue una risa amarga, cansada, casi melancólica. Espero que tengas razón, muchacha. De verdad lo espero. Sería un final interesante. Mariana salió de la hacienda y caminó bajo el sol implacable de Jalisco, un sol que ahora parecía iluminar un mundo completamente distinto, despojado de ilusiones pero no, curiosamente, de propósito. Su vida estaba en ruinas, su alma marcada por traumas que nunca sanarían del todo, pero algo había nacido en ella ese día, algo que don Esteban, con toda su astucia y su crueldad, no había logrado extinguir, una esperanza feroz. No la esperanza ingenua de la juventud, sino la esperanza dura, resistente, de quien ha visto el fondo del abismo y decide que, desde allí, la única dirección es hacia arriba. Los años pasaron, lentos y grises. Roberto y Mariana nunca tuvieron hijos, una decisión consciente y dolorosa,
No querían traer una vida más a un mundo que todavía consideraban bajo la sombra de don Esteban y los que vendrían después. Pero no se rindieron. En la intimidad de su apartamento, comenzaron a documentar meticulosamente, en cuadernos de contabilidad comprados en distintos lugares para no levantar sospechas, cada crimen, cada desaparición, cada extorsión de la que tenían conocimiento directo o indirecto relacionada con don Esteban y su red. Escribían nombres, fechas, lugares, testimonios que recogían en susurros durante visitas a mercados o a misa. Eran los archiveros de la memoria prohibida de Guadalajara, guardando la verdad en las paredes de su casa, esperando un día en que esos papeles pudieran ver la luz. Don Esteban Rojas murió en 1952, no asesinado por un conspirador heroico, sino por su propio sobrino, Carlos, en una disputa familiar por el control del creciente imperio de negocios legales e ilegales. Su funeral fue el evento social más grande de la década en Guadalajara. Cientos de personas, muchas de las cuales lo habían odiado en silencio, desfilaron frente a su ataúd, derramando lágrimas falsas y elogiando a un hombre que había sido su verdugo. Mariana no asistió. Se quedó en casa, mirando por la ventana la lluvia que caía ese día, sintiendo no alivio, sino la extraña sensación de que un capítulo de pesadilla había terminado, pero que el libro completo estaba lejos de cerrarse. Carlos Rojas, el sobrino, tomó las riendas y gobernó con el mismo puño de hierro, la misma brutalidad calculada. Luego vino su hijo, y luego su nieto. La dinastía Rojas continuó, adaptándose a los tiempos, blanqueando su dinero, entrando en la política, pero la esencia de su poder, la coerción, el miedo, la impunidad, permaneció intacta durante generaciones. Mariana Flores murió en 1983, a los 67 años, víctima de un cáncer de pulmón que la consumió rápidamente. Nunca había fumado en su vida, y los médicos dijeron que a veces estas cosas simplemente pasan. En su lecho de muerte, en un cuarto de hospital austero, con Roberto, ya un hombre anciano de cabello completamente blanco, sosteniendo su mano arrugada, le entregó la llave de un pequeño cofre escondido en su casa. «Públicalos», susurró, con una voz ya apenas audible pero llena de una urgencia final. «Cuando sea seguro, cuando creas que hay una posibilidad, que alguien escuchará. Haz que la gente sepa lo que pasó. No dejes que estos monstruos sean los únicos que escriban la historia. Cuenta también, cuenta sobre los que intentamos luchar. Aunque fracasáramos. Cuenta nuestra historia». Roberto la besó en la frente y prometió, con lágrimas en los ojos, que lo haría. Pero él también sabía la realidad. La familia Roja seguía siendo poderosa, sus tentáculos llegaban a todos lados. Publicar esos cuadernos en ese momento habría sido un suicidio, y probablemente una muerte inútil, ya que los periódicos y las autoridades de la época todavía estaban profundamente corruptos o intimidados. Así que esperó. Guardó los cuadernos, los escondió en un lugar mejor, y él también se llevó el secreto a la tumba cuando murió unos años después, pero no antes de pasar la custodia y la promesa a un sobrino lejano en quien confiaba. Hoy, esos cuadernos, una docena de libretas con las tapas descoloridas y las páginas llenas de una escritura minuciosa y a veces temblorosa, existen. No en un museo o en un archivo público, sino en una caja de seguridad en un banco de la Ciudad de México, custodiados por los descendientes de Roberto Sandoval. Contienen no solo la historia detallada de la boda maldita de 1939 y la confesión póstuma de don Esteban, sino los nombres de cientos de desaparecidos, los detalles de extorsiones, las ubicaciones de fosas clandestinas que nunca fueron investigadas y los relatos en primera persona de docenas de víctimas que ya no están para contarlos. Son un registro escalofriante y meticuloso de una época que México oficial prefiere olvidar, pero cuyas heridas, como saben bien los historiadores, nunca cicatrizan del todo si no se les enfrenta con verdad.
La historia de Mariana Flores y de la boda de Jalisco se ha convertido, con el paso de las décadas, en una leyenda urbana en Guadalajara. Los jóvenes la cuentan en fiestas, a veces como una historia de terror, a veces con escepticismo. Algunos insisten en que el banquete sí contenía carne humana, otros dicen que todo es una metáfora exagerada de la corrupción. Pero los ancianos, los pocos que vivieron aquellos años y todavía tienen memoria clara, saben. Recuerdan la presencia ominosa de don Esteban Rojas caminando por el atrio de la catedral como si fuera su palacio. Recuerdan los susurros, las desapariciones, el miedo que se respiraba en el aire como una neblina tóxica. Y saben, también, que aunque don Esteban murió, aunque su apellido puede que ya no domine los titulares con la misma crudeza, los monstruos nunca se van del todo, solo cambian de forma, de nombre, de método. Jalisco, como tantas partes de México, sigue siendo un lugar donde la justicia es esquiva y el poder absoluto sigue corrompiendo de maneras a veces sutiles, a veces descaradas. Pero esta historia, la que has escuchado hoy, no termina con una derrota absoluta. Termina con esos cuadernos en una caja fuerte. Termina con la memoria preservada contra viento y marea. Termina con la idea, poderosa y persistente, de que cada acto de resistencia, por pequeño que sea, cada verdad documentada, cada persona que se niega a olvidar o a ser cómplice del silencio, es una semilla. Las semillas pueden tardar en germinar, pueden pasar décadas, generaciones enteras, bajo tierra, pero si hay suficientes, si el suelo no está completamente envenenado, eventualmente brotan. Y cuando lo hacen, pueden cambiar el paisaje para siempre. La boda de Jalisco de 1939 fue una noche de horror indescriptible, una demostración de hasta dónde puede llegar la maldad cuando se viste de poder y tradición. Pero en los años que siguieron, se transformó en algo más. Se convirtió en un símbolo, en un recordatorio, en una advertencia y, curiosamente, en una promesa. Una advertencia de lo que perdemos cuando permitimos que el miedo dicte nuestras vidas. Y una promesa, frágil pero real, de que mientras haya alguien dispuesto a contar la historia, a guardar los papeles, a decir esto pasó y no fue justo, la luz de la verdad nunca se apaga del todo. No hoy, tal vez no mañana. Pero algún día. Y la lucha por ese algún día es lo que, al final, mantiene viva la esperanza en un lugar como Jalisco, en un país como México, y en el corazón de cualquiera que haya escuchado una historia como esta y haya decidido no olvidarla. Si esta historia te llegó, si te hizo reflexionar sobre el peso de la memoria y el precio de la resistencia, considera suscribirte al canal. Aquí nos dedicamos a exhumar estas historias olvidadas, no para explotar el morbo, sino para honrar a quienes vivieron y sufrieron, y para recordarnos que el pasado, por oscuro que sea, siempre tiene lecciones para nuestro presente. Comparte este video con alguien a quien creas que le haría pensar. La memoria colectiva se construye entre todos, conversación a conversación, historia a historia. Gracias por quedarte hasta el final, y recuerda, algunas bodas no unen, sino que desgarran. Y algunos banquetes no alimentan el cuerpo, sino que envenenan el alma. Hasta la próxima historia.